¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Pues hoy nos tocó una mañana lluviosa, extraño a todas las pronósticos. Pues no iba a llover. Cayó anoche una tormenta fuerte y pensé que iba a amanecer ya el día soleado, pero empezó con lluviecita. Así es que vamos a ver qué pasa. Si no se compone la situación, pues seguramente habría un cambio de planes. Pero por lo pronto la intención es salir, a pesar de que hay un poco de lluvia. Y pues hoy salimos con los hijos de Santa, entonces también a ver quién sí se animó a venir y quién mejor se quedó en su camita. Esperando que el sol arrecie, porque hace rato un tormentón de aquellos. Pero ya salió el sol, ya paró la lluvia sorpresiva, porque se supone que esta fecha no debe de llover. Estamos llegando a la tierra del tequila, amigos. Como nos queda muy cerca de Guadalajara, pues continuamente pasamos por aquí. Así es que si estás diciendo otra vez, lo que pasa es que esta ruta nos queda muy cerca de Guadalajara. Entonces, para ir a cualquier destino de este rumbo, tenemos que pasar por estas poblaciones: Arenal, Tequila, en fin. Y hoy estamos en una población pegadita a Tequila, precisamente, que se llama el Arenal. Pero ya desde aquí ya huele a agave, huele a tequila. Muchos negocios que te venden pues el tequila. Mezcal. El mezcal es muy rico también. Nos dirigimos hacia un lugar bonito para los que rodamos en la moto, que se llama la presa La Yesca. Así se llama. Ahí en La Yesca hay una hidroeléctrica de la Comisión Federal y pues las curvas están muy bonitas. Oigan, como supieron o como vieron hace rato, la lluvia se soltó desde muy temprano, sorpresivamente, porque ni siquiera el pronóstico decía que iba a llover. Entonces, pues nosotros bien puestos para salir a rodar temprano, pero pues la lluvia arreció. Aún así, lloviendo y mojándonos, nos fuimos al punto de reunión, pero tuvimos que esperar a los demás que no pudieron llegar y esperar a que baje la lluvia, porque sí pudiera ser un poco peligroso. El punto es que bajó, se dio, y miren el solazo. El paisaje muy bonito. Miren, aquí hay otra tequilera, 3 mujeres. Ya porque estamos en la zona de tequila. Los jarritos, no se alcanzan a ver ahí. Los cantaritos, te venden los cantaritos. Miren, vean, ahí están los cantaritos con frutas, tequilita. Muy bonita esta zona. Para la gente que me está viendo de fuera del país, que le mando un afectuoso saludo. Por ahí recibí saludos de Bogotá, de Colombia, de España, obviamente de California, de Estados Unidos. A la gente que están fuera de México, aquí donde estoy ahorita rodando, orgullosamente les presumo que es en donde nace el tequila, la bebida más alcohólica, más famosa y deliciosa del planeta. Sin exagerar, el tequila, néctar de dioses, manjar de reyes, el tequila, amigos, el mexicanísimo tequila. Y aquí es en donde se da el tequila. Vean todos esos agaves, y los cerros están llenos y llenos y llenos de agaves, porque pues aquí hay muchas tequileras, las mejores del mundo y las más famosas, aquí en Jalisco, a 1 hora aproximadamente de la ciudad de Guadalajara, donde nosotros vivimos. Entonces, para todo el mundo, un saludo desde la tierra del tequila. Ya se me antojó. Con sangrita, derecho, como los hombres, como Pedro Infante. Vean cuánto agave.
El pasaje es muy bonito, así es que vengan a México, vengan a Jalisco y vengan aquí a Tequila a conocer. El pueblo, no vamos a entrar al pueblo porque no es nuestro destino, pero el pueblo es muy bonito, ¿eh? Si vienen al pueblo de Tequila se van a encontrar restaurantes, paseos por las tequileras, por las destiladoras o destileras. Vale la pena, muy mexicano. Ranita con su hija. Pues bien, amigos, ahora sí que estamos la formación completa. Les platico bien quién venimos. Javier, hijo de Santa en la Punta. Luego viene Emanuel, acompañado de Celeste, sobrina de Estrella, que aquí está conmigo, aquí adelantito. El buen Toti, que nos acompaña hoy en una scooter grandota. Es una scooter, pero corre como las grandes, porque es de buen tamaño. Su servilleta, Herculano Biker con Tete, otra sobrina de Estrella, y atrás viene Ranita con su nena. Luego viene el buen Jerry, que nos acompaña hoy en su modelo Tiger de Honda. Y al final, como es costumbre en la barredora, el buen Rubens. Entonces ahora sí venimos las 9 motocicletas lo más junto posible, llegando a la capital del tequila mundial, del mundo mundial, Tequila, Jalisco. Miren, aquí merengues es Tequila. Y déjenme rebasar esta camarada. Qué bonito se puso el clima, hace rato lloviendo, hasta con algo de frío, obvio, pero estamos en mayo, o sea, es mera temporada de calores. Es una sorpresiva lluvia, cae muy bien, yo creo, para las plantas que se riegan, ¿no? Y para que baje un poco los calores que estuvieron haciendo.
Aquí estoy con mi amigo Toti. ¿Cómo estás, Toti? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno. Toti, me llama la atención que hoy nos acompañes con un scooter entre tantas máquinas grandes o Harley. ¿Qué onda con tu scooter? Platícame. Muy sorprendido de lo bien que trabaja. Es 650, es automática. Me gustó bastante, frena bastante bien. ¿No está muy chiquita para carretera? La verdad no. ¿Qué velocidad alcanzaste ahorita? 150. Sin problema. De recta sin problema. ¿Moto de ciudad, de carretera? ¿Qué tipo de moto es? Yo la uso en particular en la ciudad, pero ahorita no tengo otra motocicleta, entonces uso esa y la verdad sí me gustó bastante. No hace nada de mal papel. Es BMW 650 GT. 650. 650, scooter. Es 2019. ¿Y trae la tecnología, digamos, la electrónica o toda la tecnología que tienen las BMs de doble propósito, por ejemplo? Trae ABS, trae control de tracción. Es la primera vez que salgo con ella en curvas, en que son este pedacito de aquí, que bárbaro, que bien jala. Pero bien. Aquí estoy con mi buen amigo el Jerry. ¿Qué onda, mi Jerry? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Jerry es un gran amigo de los moteros de corazón, y hoy nos presenta esta bonita moto que es la Africa Twin. ¿Qué tal tu moto, mi estimado? Pues es mi primer viaje en la moto, la primera salida larga. Es nueva para mí, muy a gusto, muy cómoda, muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Oye, ¿es que es doble propósito, cross? ¿Qué es? Malamente les dicen doble propósito, en realidad son motos de aventura. Entonces son como triple propósito, creo que. Son ADV, Adventure Motorcycle. Adventure. Sí, yo te conocí en una Harley, mi estimado. ¿Qué Correcto. onda con eso? ¿Qué pasó? Esa todavía está en el establo. Ah, sí. Pero juguete nuevo, hay que sacarlo a pasear. ¿Te gusta combinar de las dos motos? Sí, de hecho, mis caminos favoritos en realidad son tanto carretera como off-road. Me gustan las brechas, me gusta todo lo terregoso. El off-road es, para los que no saben, es la terracería, los que están fuera del camino, ¿no? Exactamente. Fuera del camino. Senderos, brechas. Senderos, empedrados, en fin. Correcto, me gusta jugar en la tierrita como niño chiquito todavía. ¿Y esta moto se presta para ello? Esta moto, sí, de hecho, en los 80s, las primeras Africa Twin, cuando estaban permitidas en el Rally de París-Dakar, fue ganadora en 2 o 3 ocasiones. Este modelo la hace Honda, es japonesa. Correcto, bicilíndrica. Ok, ¿qué cilindraje tiene? Esta es 1000, viene siendo 998 centímetros cúbicos. Mi forma de pensar, las motos japonesas son a prueba de balas, a comparación de BMW, KTM y todas las motos europeas. Para mi gusto, las japonesas son guerreras, son unos tanques. Ahí está, amigos. Como ven, no siempre rodamos con motos iguales a las nuestras. Hoy venimos muy versátiles. Exacto. ¿Sale? Bueno, camaradas, pues me encantó que estuvieras conmigo en esta rodada. Ya vieron, ahora venimos a un lugar cerca de Guadalajara, pero muy bonito. Los paisajes son increíbles. Pues hay que disfrutar la vida, amigos. Corre a la tienda y cómprate ya esa maldita moto. Cómpratela. Me despido de ustedes, te mando un gran abrazo. Muchas gracias a toda la gente que me está siguiendo y sus mensajes, sus comentarios. Todos los leo, todos. A lo mejor no alcanzo a contestar todos, pero hago mi mejor esfuerzo. Y me encanta recibir buenos, malos, de todo. Muchas gracias por sus comentarios. Es un verdadero honor tenerte como mi seguidor. Y si no lo eres, pues suscríbete al canal, por ahí está la campanita. Regálanos un like. Y hoy le doy las gracias a mi compañera Tete de hoy. Saluda a la cámara. Tete estuvo de mi compañera en esta rodada. Les mando un gran abrazo a todos. Se les quiere y gracias por seguir en mi canal de Herculano Biker. Nos vemos en la próxima rodada. Cuídense.